Este choque se da de inicio por la promulgación de esta tan comentada ley que topa los salarios de los funcionarios federales. Pero detrás hay una situación mucho más complicada. Para explicarnos sobre este tema a fondo, me acompaña Javier Martín Reyes. Él es coordinador de la licenciatura en Derecho en el CIDE. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María, muy bien. Qué bien Gracias. tenerte por aquí otra vez. No, gracias por la invitación para platicar de este tema. A ver, Javier, decía mi madre que para pelear se necesitan dos, ¿no? Y en este choque, como lo presentábamos de poderes, digamos que cada quien tiene una culpa, ¿no? Sí. Entonces, empecemos por partes. Hablemos del Ejecutivo. Yo creo que quizá, a ver, lo primero que habrá que decir es, este choque creo que se genera en buena medida por la prisa con la cual se ha tratado de legislar este tema, que creo que es muy relevante y es muy importante. No creo que vivimos claramente en un país donde los funcionarios públicos no pueden ganar tanto como algunos lo hacen. Pero yo diría, la primera culpa es, digamos... del huevo, digamos, el huevo y la gallina. El legislativo es quien nos tiene aquí. Sin duda, porque ellos aprueban esta ley de remuneraciones, ¿no?, que reglamentara el 127, a partir de una iniciativa muy vieja que llevaba mucho tiempo en el Congreso, que no necesariamente responde al nuevo marco normativo que tenemos, que no regula lo importante, ¿no?, que a final de cuentas es qué parámetros utilizamos para calcular los salarios de la función pública. Es una ley además que creo que no solo topa los salarios, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Es una ley que hace muchísimas otras cosas, limita de manera muy notable a la administración pública, y creo que por esta ley que está mal hecha, que tiene una grave, deficiencia en términos técnicos, hoy en día lo que estamos viendo es no solo afectaciones a los funcionarios que ganan más de 108,000 pesos, como podría ser efectivamente el caso de los ministros, magistrados y jueces en general, sino también para una enorme cantidad de servidores públicos que han visto mermados sus prestaciones por una ley que de entrada está mal diseñada. Entonces yo diría, la primera culpa, por así decirlo, yo creo que es del legislativo, y en buena medida es por esa prisa, por tratar de legislar de manera muy rápida un tema que es particularmente complejo. Y prisa, entre otras cosas, hay que decir, porque políticamente esta ley pues suena popular, ¿no? No lo va a hacer a la mera hora, particularmente con los afectados, pero de fuera suena bien. Y yo creo que la intención y, digamos, el espíritu que está detrás de la ley, que es lo que se ha dicho una y otra vez, ¿no?, por quienes están tratando de defender esta ley, es correcto. Sí es cierto que en los últimos años habíamos visto cierto tipo de abusos, ¿no? Creo que no de manera generalizada, porque no es cierto que el burócrata promedio, el servidor público promedio en nuestro país tenga un salario exorbitante o tenga privilegios que sean insostenibles, ¿no? Entonces, sí había problemas que había que atender, pero creo que había que ser como mucho más quirúrgicos y ser como mucho más precisos en cómo atender el tema del abuso de los recursos públicos en el país. Correcto. ¿A qué poder quieres pasar? El segundo, yo diría, creo que es el Poder Judicial, ¿no? Porque lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una serie de cosas un poco inéditas en nuestro país, ¿no? Yo creo que es muy bueno que la judicatura se organice, se pronuncie y se posicione, pero sí ha sido un poco sorprendente que por primera vez veamos a los jueces y magistrados muy organizados y muy vociferantes justo cuando se les está tratando de afectar sus salarios. No digo Tan que los activos, amparos... Sí, cuando son juez y parte se dice, ¿no? Y aquí sí tenemos un problema que es irresoluble, ¿no? O sea, los que están para defender los derechos laborales y adquiridos de cualquier servidor público, en efecto, son los jueces. Solo que aquí tenemos esta complicación de que, bueno, son los propios jueces quienes están presentando amparos y otro tipo de vías, y va a ser necesariamente el Poder Judicial quien lo resuelva. Creo que eso es algo inevitable, no solo pasa en México, no creo que hay experiencias de otros países donde también ha sido el propio Poder Judicial el que tiene que juzgar, pero por eso mismo creo que la Corte y el Poder Judicial en general tenían que ser particularmente cuidadosos en el manejo de este asunto que es muy delicado, ¿no? Y sí creo que, por ejemplo, la suspensión que dictó uno de los ministros en estas acciones que presentó la CNDH y los senadores tampoco ayuda mucho a resolver el problema. Ese es el problema, ¿no? Porque el fondo del asunto, como dices, es irresoluble. Tienen que juzgar ellos, no hay más. Sin embargo, aquí hay un detalle, ¿no? Que es el ministro que dicta esta resolución tiene aspiraciones para presidir la Corte. Yo creo que tiene un doble, no quiero decir conflicto de interés porque como tal no lo es,
pero sí tiene un doble problema en términos de la lectura política que se hace de su resolución. La primera es que está poniéndole pausa a la aplicación de la ley de remuneraciones solo para el efecto de que el Congreso lo que haga es un presupuesto sin la ley de remuneraciones aplicable para los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es una suspensión que de alguna manera lo afecta directamente a él. Y lo otro que tú muy bien señalas... Y el momento es clave, como dices. Es clave, estamos a la puerta de la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se hizo público y creo que fue muy bueno de que tenemos 4 candidatos. Tenemos 2 candidatos externos, Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Saldívar, y tenemos 2 candidatos, por así decirlo, de carrera judicial, que serían Pardo y precisamente Pérez Dayán. Entonces, dado el momento que estamos viviendo, sí es difícil no leer o no sospechar, digamos, en términos políticos, sobre cuál fue la motivación detrás de esta resolución, que además yo creo que hay que decirlo, en términos jurídicos sí es muy difícil de procesar, ¿no? Porque la propia ley reglamentaria de las acciones y de las controversias constitucionales deja muy en claro que cuando se trata de impugnaciones de normas generales, ya sea en acciones o en controversias, no procede la suspensión. Y aquí el ministro lo que hace es echar mano de una interpretación anclada en el artículo 1 constitucional, citando el pro persona, para detener por primera vez en la historia constitucional de México los efectos de una norma impugnada en una acción de inconstitucionalidad. ¿Lo procedente era? Que corriera su curso normal la acción de inconstitucionalidad, había que admitirla, no había que otorgar la suspensión, había que esperar a tener un pronunciamiento de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de manera paralela lo que sí podía de alguna manera generar suspensiones en casos individuales son esta enorme cantidad de amparos que los juzgadores, ¿no?, con todo su derecho ya han presentado. En esas vías sí se podía otorgar la suspensión. Yo creo que esa era la mejor solución, no solo jurídica, sino también política, para poder, digamos, salvaguardar la independencia de la Corte. Y sí creo que de alguna manera esta decisión de la Suprema, bueno, no de la Suprema Corte, sino del ministro Pérez Dayán, sí viene a complicar todavía más el escenario que estamos viendo. Y brevemente, la última que nos falta repartir, pero es la más nítida quizá, es la del Ejecutivo. Es arbitrario que él fije su sueldo, aunque sea para abajo. Y yo creo que sí, pues, o sea, yo creo que está muy bien que los presidentes, digamos, en términos retóricos, digan que no quieren ganar mucho, pero cuando tienes un tope como el que tenemos en el 127 constitucional, el presidente el día de mañana no puede decir, sabes que yo no quiero ganar un peso o quiero ganar 10,000 pesos. O no voy a cobrar, ¿no? Nos quedamos sin servidores públicos o con servidores públicos que solo van a poder ganar 10,000 pesos. La fijación del salario del presidente en la medida en que determina el resto de los salarios sí tiene que ser fijada con criterios que sean objetivos y proporcionales al tipo de responsabilidad que tienen los servidores públicos, ¿no? Entonces, como decía tu abuela, bueno, se necesitan 2 para que haya pleito. Aquí parece que tuvimos 3 y los 3 parece que no están haciendo lo suficiente para resolver este problema que sí creo que no nos tiene a las puertas de una crisis constitucional todavía. No. Todo lo estamos procesando por las vías institucionales, pero sí creo que lo que está haciendo toda esta discusión en buena medida es desviarnos de los temas relevantes. Ya tenemos terna para ministros de la Corte que no se ha podido discutir, digamos, en el debate público en buena medida por esta controversia. Se acaba de aprobar la ley orgánica de la Fiscalía, vamos a tener que tener el nombramiento de un fiscal general, y creo que hay muchísimos temas en la agenda que son muy importantes y a los cuales no les estamos dedicando el tiempo necesario por esta controversia que está completamente centrada en la fijación de los salarios de los jueces federales. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Espero verte con más frecuencia. No, hombre, encantado de estar aquí, Mario.